control de procesos como el metabolismo y los niveles de glucosa en sangre. Y tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿qué función cumple el sistema endocrino en la regulación del metabolismo y cómo influyen las hormonas en el equilibrio energético del organismo animal? Y la segunda, ¿qué hormonas conocen que regulan los niveles de glucosa en sangre? Vamos a responder la primera. ¿Qué se les ocurre? Ya con lo que hemos visto un poco la semana pasada, clases pasadas también. ¿Cómo responderían esa primera pregunta? Llegan en la parte de catabolismo y anabolismo de carbohidratos, de proteínas, líquidos. Correcto. Entonces, quiere decir que en el organismo animal se van a dar diferentes procesos anabólicos y catabólicos que van a ser regulados por diferentes sustancias, que en este caso vendrían a ser las hormonas. ¿Cómo cuáles? Primero tenemos unas que ya hemos visto que vendrían a ser la grelina y la leptina, que están relacionadas con el hambre y con la saciedad, así como también hemos visto hormonas tiroideas la semana pasada, que también tienen que ver mucho con el metabolismo. Y hoy día vamos a continuar viendo otro grupo de hormonas dentro de las que se encuentran las hormonas pancreáticas, sobre todo lo que vendría a ser la insulina, y también el cortisol a nivel de las adrenales. ¿Sí? Ahora, ¿qué hormonas conocen que regulen los niveles de glucosa en sangre? La insulina y el glucagón. Principalmente estas dos, de manera directa, porque sí vamos a ver que tenemos otras que van a actuar como hiperglicemiantes, pero de manera ya algo más indirecta, ¿como cuáles? Tiroideas, cortisol. Las tiroideas, el cortisol, la adrenalina, ¿sí? Todas ellas aumentan los niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? Entonces eso vamos a verlo el día de hoy. Tienen aquí las respuestas, ya le envié las diapositivas a la delegada para que se las reparta y ya ustedes se encargan de leer las respuestas. Igual aquí hemos respondido, ¿sí? El resultado del aprendizaje es que al finalizar la clase de hoy día van a aprender las bases teóricas de la fisiología de las glándulas más importantes del metabolismo energético para cubrir las necesidades energéticas del organismo animal y van a comprender el fundamento teórico de las hormonas sexuales importantes para la reproducción animal. No nos centramos mucho en las hormonas reproductivas porque, como ustedes ya saben, van a tener un curso que es el de... Lo vemos teóricamente muy rápido. Este es el contenido de la sesión. Sí, vamos a hablar primero de las hormonas adrenales, luego del páncreas, ¿no? Lo vamos a relacionar con el metabolismo energético y finalmente las hormonas de la reproducción. Vamos a recordar que las glándulas adrenales o suprarrenales, no sé cómo las han estudiado ustedes en anatomía, se encuentran casi vecinas con lo que vendrían a ser los riñones, ¿no? En la porción anterior o posterior, dependiendo si estamos hablando de especies bípedas o cuadrúpedas. Las adrenales se caracterizan por tener una cápsula, ¿sí? Que es la que está protegiendo y cubriendo, y es un tejido muy importante, ¿no? El tejido conectivo, en la cual en la parte interior vemos claramente dos zonas bien delimitadas, lo que vendría a ser la médula, ¿sí? La médula adrenal, que deriva del ectodermo, y la corteza adrenal, que deriva del mesodermo. Tal vez ustedes recuerden por histología. ¿Sí? Esto es para poder ubicarnos, ¿no? A modo de introducción. Ahora, a nivel de la corteza, ustedes se fijan, a su vez se divide en tres zonas, tres áreas o tres fases. Lo que vendría a ser la zona glomerular, que es la más externa, ¿no? Que es la que está en contacto con la cápsula, que se encarga de sintetizar un grupo de hormonas que se conocen como mineralocorticoides. El más grande ejemplo de los mineralocorticoides es la aldosterona, ¿sí? Luego tenemos la zona fascicular, la segunda zona, que se caracteriza por sintetizar otro grupo de hormonas que son los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. Tenemos una tercera zona, que es la zona reticular, que se caracteriza por sintetizar a las hormonas, ¿no? Precursoras
de las hormonas de la reproducción, es decir, los andrógenos. Y finalmente, ya en la médula adrenal, ya saliendo de la corteza, encontramos a otro grupo de hormonas que vamos a ir nombrándolas, pero ya no las vamos a ver tanto porque ya hemos hablado de la adrenalina, ¿no? La adrenalina, noradrenalina, se produce a nivel de la médula adrenal. ¿Ok? Algo muy importante, que tenemos un eje que va a estar regulando varias de las funciones a nivel de las adrenales, sobre todo lo que es correspondiente al cortisol. ¿Sí? ¿Por qué no la aldosterona? ¿Quién me dice? ¿Por qué cuando hablamos del eje hipotálamo hipófisis adrenal, hablamos del cortisol y no hablamos tanto de la aldosterona? ¿Qué habíamos visto a lo largo del ciclo? Porque hemos hablado en otros sistemas, también hemos hablado. ¿Cuál es el estímulo para que se libere aldosterona? Una caída de la presión arterial. El tema de la presión arterial cuando está baja. Entonces, ¿quién se encarga? La angiotensina 2. Y la angiotensina 2 no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos del cortisol, sí tenemos que ver esta regulación, ¿no? A través de feedback negativo, ¿no? Donde vamos a tener a nivel del hipotálamo, a la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, que se secreta, va por el sistema porta hasta la hipófisis anterior o adenohipófisis, se une a estas células endocrinas, ¿no? De tipo corticotropas, y permite la liberación de la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, se libera en la sangre y por vía sanguínea llega hasta la corteza adrenal, especialmente a la zona fascicular. Entonces, estimula la síntesis y liberación de otra hormona que es el cortisol. Ahora, ojo, sí se ha visto, ¿no? Y sí se sabe que la ACTH, si bien su foco principal es la zona fascicular para que se libere cortisol, se ha visto que puede llegar a estimular a la zona, por ejemplo, glomerular o glomerulosa. Entonces, podría llegar a liberar aldosterona o incluso puede actuar sobre la zona reticular, con lo cual también podría liberar andrógenos, pero su sitio principal de acción es lo que vendría a ser toda esa zona, ¿sí? Donde el cortisol se produce. La otra, la aldosterona, los andrógenos, van a ser de manera secundaria. ¿Sí? Entonces, principalmente, la zona donde se produce el cortisol. ¿Okay? Ahora, como hemos dicho, esto responde a un feedback negativo. Quiere decir que los niveles de cortisol en sangre van a determinar que haya feedback negativo hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis anterior. Habíamos visto que se puede producir feedback negativo de asa larga, como habíamos visto, o bien de asa corta cuando a lo mejor los niveles de ACTH están muy elevados. Entonces, feedback negativo de asa corta hacia el hipotálamo. ¿Cómo se sintetizan los esteroides? Ya habíamos hablado un poquito de esto, que se sintetizan a partir del colesterol, a partir de ese núcleo que tenía el nombre tan largo, ¿se acuerdan? El ciclopentano peridrofenatreno. Sí, es el que se va a encargar y por diferentes acciones enzimáticas se va a formar el cortisol, se va a formar la cortisona, la corticosterona y por supuesto también la aldosterona. Vamos a ver esto que hay aquí. Vean las acciones enzimáticas que se van a dar para que se produzca, no sé si se ve bien, ¿no? La aldosterona y el cortisol. Sabemos que la aldosterona se va a producir en la zona más externa de la corteza, ya sea la porción glomerular, ¿sí? Y si bien ambas
¿sí? Derivan del colesterol, de ese núcleo, van a formar pregnenolona. Las enzimas son las que van a determinar que se forme una u otra hormona. Ahora, en el caso de la aldosterona, vamos a tener que a partir de la corticosterona hay una enzima que es la aldosterona sintasa, que es la que va a desdoblar a esta corticosterona para que pueda convertirse en aldosterona. Cuando llega principalmente la angiotensinados, ¿sí? Y en el caso del cortisol, tenemos un grupo de enzimas que las vamos a ver en otro gráfico aparte, ¿no? Que son varias hidroxilasas que van a terminar convirtiendo al cortisol para que pueda liberarse. Ahora, lo que vemos aquí, como dice nuestro enunciado, es el mecanismo de acción de los mineralocorticoides, es decir, de la aldosterona. Lo que vemos aquí es aldosterona. La aldosterona se libera cuando sabemos principalmente hay actividad por parte de la angiotensina 2, se libera en la sangre, llega a sus células diana. ¿Cuáles eran sus células diana? Células extraglandulares. No. O sea, células diana. Las células principales en el túbulo contorneado distal y la parte superior del túbulo colector. ¿Sí? Es ahí su célula diana. Por ser hormona esteroidea sabemos que es lipofílica, entonces atraviesa las membranas, tiene sus receptores a nivel intracelular, se une, acuérdense que ese receptor está junto a la chaperona. Una vez que llega la aldosterona, la chaperona se separa y se forma el complejo de aldosterona receptor, que se trasloca hacia el núcleo, se une a la cadena génica, ¿sí? Hay procesos de traducción, de transcripción, y finalmente se forma ARN mensajero que va a comenzar a activar proteínas, como cuáles, como las ENAP y como RONC. ¿Se acuerdan que tenían dos proteínas que se iban a activar? Las ENAP para que el sodio pueda ingresar a través de estos. ¿Sí? Se activa, ingresa el sodio. Y ROM se activa ¿para qué? Para que el potasio pueda salir. Entonces, entre las funciones de la aldosterona sabemos que es la reabsorción de sodio. Ahora, lógicamente, no está aquí en el gráfico, pero ustedes ya saben que si se está reabsorbiendo sodio, el cloro lo va a seguir y, por supuesto, el agua. Bien, entonces hay reabsorción de sodio, cloro y agua. Y por el contrario, hay eliminación o excreción de potasio. ¿Sí? Eso es en cuanto a la aldosterona. Ahora vean cómo se da el mecanismo de acción de la ACTH, es decir, aquí vamos a ver qué ocurre cuando la ACTH se une a su receptor y cómo es que se sintetiza el cortisol, ¿no? Los dos gráficos son lo mismo, ¿sí? Pero aquí está un poquito más detallado. Entonces, vamos a ubicar. Tenemos a la ACTH, que fue liberada, llegó por vía sanguínea hacia la corteza adrenal, se une a su receptor, que está acoplado a proteína GS. Por lo tanto, ya sabemos la señalización, se activa la adeninciclasa, se forma MP cíclico, se activa la proteína quinasa A, y esto es importante porque sabemos que la proteína quinasa A va a activar o fosforilar proteínas. En este caso, lo que hace es que se comiencen a activar, sobre todo, unas enzimas que van a desdoblar los ésteres de colesterol para convertirlos en colesterol libre. Y también va a tener la función de activar a unas proteínas que se encuentran en las membranas de las mitocondrias, que se conocen como STAT. Creo que por aquí en este caso sí tiene el nombre, ¿sí? Las STAT. Estas proteínas STAT lo que hacen es permitir que el colesterol pueda ingresar en las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos al colesterol dentro de la mitocondria, va a sufrir una serie de acciones enzimáticas que van a hacer que pase de colesterol a pregnenolona. ¿Sí? Pregnenolona. Una vez que tenemos la pregnenolona, vamos a ver que hay otra cascada enzimática a cargo de la 17-oxidroxilasa
y luego por acción de la 21-oxidroxilasa la convierten en 11-desoxicortisol. Una vez que tenemos la 11-desoxicortisol, ese ya es nuestro precursor principal para la formación de cortisol. Ese 11-desoxicortisol ahora va a ser degradado, catalizado por esta enzima, que es la 11-beta-oxidroxilasa, que la va a convertir en cortisol. Y el cortisol, una vez que ha sido formado, se libera inmediatamente en la sangre. Y no lo hace por exocitosis como hemos visto con otras hormonas. ¿Por qué? Porque al ser tan derivada del colesterol, entonces fácilmente sale a través de las membranas, ¿sí? Pasa a la sangre y en la sangre se va a dirigir a casi todas las células del cuerpo, porque así como vimos en el caso de las hormonas tiroideas, el cortisol también tiene receptores en todas las células prácticamente. ¿Sí? ¿Se perdieron en algún punto? ¿No? ¿Sí? ¿Segura? Tenemos la regulación por parte del ritmo circadiano, que nosotros ya sabemos que es un ritmo, es un patrón que se da durante las 24 horas del día. Sabemos que hay hormonas que se van a secretar a mayor hora de luz y otras a menor hora de luz. En el caso del cortisol, habíamos dicho que a primeras horas luz es que tenemos el pico principal. Vean, aquí nos muestra 8 de la mañana. Dijimos que es entre las 7 y las 9 de la mañana, es donde tenemos el pico máximo. ¿Para qué? Para poder producir glucosa y que haya disponibilidad de energía inmediata. ¿Sí? Luego esto va a ir bajando, tenemos otros picos, pasando el mediodía aproximadamente. Luego tenemos entre las 4 y las 6 de la tarde hay otro pico, pero luego cae a menor hora del día. ¿Sí? Y esto coincide con los picos, por ejemplo, de la ACTH. Sabemos que si hay ACTH, vamos a tener cortisol. Entonces hay una coincidencia con esos picos. Ahora, los glucocorticoides tienen función antiinflamatoria, fisiológicamente. Ustedes también en farmacología van a hablar sobre un grupo de fármacos como son los glucocorticoides, como la dexametasona, prednisolona, prednisona, betametasona, ¿no? Que tienen el mismo mecanismo de acción, solamente que en este caso el cortisol actúa de manera fisiológica. Es decir, tenemos cierta capacidad de producir antiinflamatorios en caso de que sea requerido. Ahora, lo que ocurre normalmente es que ustedes saben que cuando hay dolor, cuando hay inflamación, se van a activar unos receptores que son los receptores TLR, que son los receptores tipo TOL, los cuales van a activar aquí que a nivel del núcleo haya proliferación del factor NF-κB. Ese factor NF-κB es un factor tumoral, ¿no? Y también es de tipo inflamatorio, el cual va a generar que se forme ARN mensajero que comienza a activar proteínas de tipo proinflamatorias o inflamatorias incluso, ¿sí? Las cuales son las que van a generar esa inflamación o ese dolor. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Como el caso del cortisol. Cuando se libera, ingresa en la célula, ya sabemos por su poder lipofílico, se une a su receptor que se encuentra con la chaperona. Una vez que se une, la chaperona se separa, queda solamente el complejo, en este caso cortisol, receptor, se trasloca del núcleo y a nivel del núcleo se une a la cadena génica, lo cual comienza a inhibir a ese factor NF-κB. Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener en este caso? Ya no vamos a tener ARN mensajero que estimula a proteínas de tipo inflamatorio, sino
Vamos a tener un ARN mensajero que comienza a activar e incluso a sintetizar proteínas de tipo antiinflamatorias. ¿Para qué? Para poder reducir la inflamación que se pueda estar presentando. Y entonces eso es lo que hace el organismo fisiológicamente. Sabemos que muchas veces las inflamaciones, como son, digamos, tienden a cronificarse, es decir, que no solamente es durante un momento, sino que puede ser horas o días. Entonces el organismo, por más que trata, no hay respuesta. Entonces ahí ustedes ya van a tener que ir aplicándole el antiinflamatorio que ustedes crean correspondiente. ¿Sí? ¿Queda claro el papel de los glucocorticoides como antiinflamatorios? ¿Sí? Podemos ver aquí, vemos que aquí hay un estímulo que es el dolor. Ese dolor va a ser captado por nociceptores, como ustedes muy bien saben, va a ser llevado por vías aferentes, ¿no?, que llegan hasta la médula, pero si el dolor, ustedes saben que esto se puede amplificar, llega hasta el encéfalo, y en el encéfalo comienzan a estimular al hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo comienza a sintetizar y a liberar a la hormona liberadora de corticotropina. Por sistema porta llega a la hipófisis anterior para que se sintetice y se libere la hormona adrenocorticotropa, que se liberará en sangre, llega a la corteza adrenal y permite la síntesis y liberación de cortisol. Y aquí vamos a ver las acciones del cortisol, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, que a nivel de los adipocitos favorece la lipólisis. ¿Para qué? Para poder movilizar lípidos. Llega a los músculos y suele generar proteólisis. ¿Con qué finalidad? De movilizar aminoácidos. Llega al hígado. A nivel del hígado tiene la función de favorecer la formación de glucosa. ¿Cómo? A través de la gluconeogénesis. Acuérdense que aquí hay movilización de lípidos, movilización de proteínas que van a llegar al hígado, van a formar parte de esa gluconeogénesis y es ahí cuando tenemos ese aumento de glucosa. ¿Sí? Hay otra diapositiva que nos muestra ello aquí. Tiene efectos catabólicos, ¿por qué? Porque genera justamente la lisis, ¿no? Lisis a nivel de los músculos, proteólisis, nos genera aminoácidos, llegan al hígado, parte de gluconeogénesis. Tejido linfoide, tejido conectivo, también proteólisis, gluconeogénesis en el hígado. Tejido adiposo, lipólisis, forma glicerol, ácidos grasos, que acuérdense que son los más simples, ¿no? Son dispuestos como energía. Llegan al hígado también para formar parte de la gluconeogénesis, para formar glucosa que va a pasar hacia la sangre, ¿sí? Entonces, quiere decir que es hiperglicemiante o hiperglucemiante, ¿sí? Y también puede almacenarlo en forma de glucógeno, tiene esa capacidad. Y ese aumento de glucosa puede tener efectos a nivel del encéfalo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los altos niveles de, por ejemplo, de glucosa o los altos niveles de cortisol van a generar retroalimentación negativa. Tienen efectos sobre el comportamiento. Se ha visto que en pacientes que tienen los niveles altos de glucosa suelen ser más nerviosos, por ejemplo. Entonces tienen efectos sobre el comportamiento, suelen ser más agresivos también. Tienen efectos metabólicos, ¿por qué? Porque se generan cambios enzimáticos. Y también puede tener efectos sobre la actividad eléctrica, es decir, que pueden alterar de alguna manera la transmisión de las señales a través de las neuronas. Puede afectar la sinapsis. Vean aquí la actividad proteolítica de los glucocorticoides, que hemos dicho que cuando llega a los músculos genera proteólisis. Entonces, ¿cómo es que ocurre eso? Cuando el cortisol se une a sus receptores a nivel intracelular, a nivel citosólico, va al núcleo, en el núcleo se une a la cadena de ADN, forma ARN mensajero,
Y el RNA mensajero que se está formando aquí va a generar que se activen unas proteínas que se denominan FOX. ¿Sí? No se olviden de ese nombre, FOX. Esas FOXO tienen la capacidad de comenzar a activar a ciertas enzimas, ¿sí? Como la ubiquitina o la artrogina, que tienen la función de autofagia. Es decir, las células proteolíticas comienzan a fagocitarse ellas mismas. ¿Eso a qué conlleva? A que el músculo se atrofie y que el músculo sea débil. Cualquiera de las dos puede generar, ¿sí? Por activación de estas FOX, que están a cargo justamente de esta activación por parte del cortisol. Entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a ver aquí. Vean en esta foto, en esta imagen, tal vez la vean mejor. Creo que se ve mejor. Sí. Vean cómo a nivel del cráneo prácticamente no hay músculo, ¿no? Nosotros cuando tocamos la cabeza de un perro, acariciamos la cabeza de un perro, normalmente es como redondeada por la presencia del músculo, pero aquí se puede ver que la piel está prácticamente pegada al cráneo. Esto suele presentarse cuando los niveles de cortisol están muy elevados, originando, por ejemplo, un síndrome de Cushing. No sé si Elena ha tocado exponer investigaciones formativas sobre síndrome de Cushing, en donde la proteólisis es constante, ¿no? Entonces, es muy típico ver estos casos, ¿no? Donde sí tienen un abdomen penduloso, puede estar aumentado de peso, pero en las partes musculares es donde se presenta esta proteólisis. Entonces, lo que tocamos aquí, si lo acariciamos, es prácticamente el hueso. ¿Okay? Ahora, también estos glucocorticoides, este cortisol que puede estar aumentado fisiológicamente, ¿sí? Porque sabemos que fisiológicamente el organismo siempre trata de responder. El problema es cuando se mantiene elevado constantemente. Ahí es donde vienen los problemas. Y vamos a ver, ahorita vamos a hablar de síndrome de Cushing para entender un poquito más. Ahora, hemos visto que también tiene actividad lipolítica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un adipocito, pero a diferencia del adipocito que vimos la semana pasada, este pertenece a la grasa blanca. La semana pasada fue la grasa parda, que era para generar termogénesis. En este caso, ¿sí? Es la que almacena energía. Y sabemos que a nivel de los adipocitos tenemos actividad de la adrenalina. ¿Sí? Adrenalina que tiene receptores beta 3. Sabemos cómo es su señalización a nivel intracelular, ¿no? Se activa la proteína quinasa A en gran cantidad. Y este es el punto importante. ¿En qué sentido? Que los glucocorticoides van a generar mayor sensibilidad hacia los receptores de la adrenalina. Van a ser mucho más sensibles. Entonces, la respuesta va a ser más rápida, en mayor cantidad. ¿Cómo así? Lo que vamos a ver es que esta actividad de la proteína quinasa A que ha aumentado va a activar a la perilipina o perilipina. ¿Sí? Perilipina o perilipina. ¿Qué hace esta proteína perilipina? El perilipín es una proteína protectora de los triglicéridos. Es la que impide que se destruyan los triglicéridos. Pero la proteína quinasa A lo que hace es fosforilarlo. Y cuando la fosforila, la perilipina pierde la capacidad de proteger al triglicérido. ¿Sí? Otra función de la proteína quinasa A es que va a activar a la lipasa sensible a hormona, que es la que se va a encargar de ir degradando primero a los triglicéridos hacia diacilglicéridos, de los diacilglicéridos hacia los monoglicéridos, y finalmente los monoglicéridos se van a convertir
en glicerol y ácidos grasos, que son las formas más sencillas, las que finalmente van a ser movilizadas hacia el hígado para formar parte de la glucólisis. Las partes finales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? No digo, solamente se lo usa las partes. Claro, la parte más compuestas, sencilla, es claro, decir, se compuestas. tiene que degradar los triglicéridos hasta sus formas más sencillas, glicerol y ácidos grasos. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Ahora, los glucocorticoides también tienen actividad sobre los huesos y tiene actividad sobre los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. En el caso de los osteocitos va a afectar su funcionalidad y va a ser mucho más propenso a que pueda generar apoptosis. ¿Sí? A nivel de los osteoblastos disminuye su diferenciación. Acuérdense que los osteoblastos son importantes para que pueda haber proliferación de estas células óseas, ¿no? Entonces hay menor diferenciación, disminuyen las funciones y favorece la apoptosis. Es decir, que pueden ser aturdidos más rápido. Y a nivel de los osteoclastos, genera que haya mayor proliferación de los osteoclastos. Entonces, por lo tanto, hace que haya mayor resorción ósea. Al haber mayor resorción ósea, ¿qué ocurría? Había desmineralización de los huesos, mayor disponibilidad de calcio a nivel de la sangre. Entonces, si tenemos menor función de los osteocitos, menor calidad del hueso. Si tenemos actividad sobre los osteoblastos, menor formación de nuevas células óseas. Y sobre los osteoblastos, mayor resorción. Por lo tanto, esos huesos van a tener menor masa. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes que tienen los niveles elevados de cortisol son más propensos a las fracturas. Por ejemplo, en ese perrito que vimos que tenía prácticamente nada de músculo en la cabeza, era muy propenso a las fracturas, porque sus niveles de cortisol estaban volando. Entonces, cualquier golpe, caminaba y por ahí se golpeaba, no sé, con ese costado de la mesa, fractura. ¿No? Lo mismo ocurre con las personas. Personas que tienen los niveles de cortisol muy elevados, es mucho más fácil que puedan fracturarse. De hecho, hace 2 años, me acuerdo que tenía justo en esta clase, una alumna comentó de que ella había tenido problemas con los corticoides porque tenía otro problema, entonces tenía que tomar corticoides. Y yo me acuerdo que siempre la veía con cabestrilla. Y ahí fue que dije, con razón siempre me estoy fracturando. Siempre estaba, casi todo el ciclo se la pasó con cabestrilla. Entonces dice que era normal que ella entonces ahí entendió por qué era que se fracturaba tanto, por cualquier cosa. Y es porque los huesos pierden su masa, pierden la capacidad de funcionar, pierden la capacidad de poder regenerarse, renovarse. Entonces, lógicamente, esos huesos se van a ver como si estuviesen comidos por bolillas, ¿no? Lleno de agujeritos, porque va perdiendo la masa. No dejan de ser esos huesos sólidos. Entonces, eso para tener en cuenta. Ahora, los niveles de cortisol también van a elevarse ante el estrés y el miedo. ¿Sí? Yo sé que ya en estos tiempos casi todos vivimos estresados, ¿no? Estresados con la universidad, con el trabajo, con la familia, con todo lo que ocurre, con lo que pasa en la calle, etc. ¿No? El estrés es parte de nuestro día a día en la actualidad. Y debemos de aprender a controlarlo, ¿no? Entonces ahí siempre va la recomendación, ¿no? Si les gusta dibujar, dibujen. Si les gusta escribir, escriban. Si les gusta leer, lean. Si les gusta, no sé, bailar, bailen, hagan lo que les guste. Para relajar un poco la mente, ¿no? Porque no siempre, en esta etapa, no siempre va a ser todo estudio. A la larga van a salir afectados. Entonces, ante situaciones de estrés o de miedo, vamos a ver que esas respuestas pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Si la respuesta es a corto plazo, que quiere decir cuestión de segundos o minutos, hay liberación de adrenalina.
Comienza a aumentar la adrenalina en sangre porque, sobre todo, la médula adrenal comienza a liberar adrenalina. Entonces, adrenalina aumenta y ustedes ya saben cuáles son esas funciones de la adrenalina, ¿no? Entonces, llega al corazón, tenemos taquicardia, ¿no? Algo cuando nos asusta, empieza la taquicardia, ¿sí o no? Por ejemplo, no sé, un temblor, un terremoto, un ruido fuerte, ¿no? La adrenalina comienza a liberarse, comienza la taquicardia, comienza a aumentar la presión, ¿sí? Normal, porque sabemos que la adrenalina tiene sus efectos. Hay aumento también en la respiración se va a hacer más profunda, más agitada también. Vamos a tener un incremento en la actividad, por ejemplo, a nivel renal. Vamos a tener, como hemos visto, ¿no? La regulación por parte del simpático comienza a generar que tengamos una mayor tasa de filtración, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque como la sangre está aumentando presión, entonces lógicamente también los procesos se van a ir acelerando. Ahora, cuando es a largo plazo, quiere decir que esto ocurre en horas, días o incluso semanas, ¿sí? Y que puede mantenerse durante meses. Entonces, en este caso, sí tenemos aquí la actividad por parte de la corteza que va a estar liberando cortisol en primera cuenta, pero también puede estar liberando mineralocorticoides. Entonces, respecto al cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, va a generar proteólisis, lipólisis, aumento de la glucosa, que se va a mantener en el tiempo, y eso a lo largo puede traer consecuencias. ¿Por qué? Porque puede generar incluso una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene la función de desensibilizar los receptores para la insulina. Por eso, no sé si han escuchado hablar de diabetes, ¿cómo se llama? Diabetes emocional, que es más común en las personas. ¿Sí? Se debe justamente porque los niveles de cortisol están elevados y el problema no es tanto a nivel del páncreas, sino a nivel de los receptores. ¿Por qué? Porque los desensibiliza, entonces la insulina no tiene que unirse. Y si no tiene que unirse, la glucosa no se puede almacenar, entonces la glucosa sigue aumentada. ¿Sí? Y en cuanto a la aldosterona, ustedes ya saben sus funciones. Tiende a generar retención de sodio, de agua, ¿no? Genera también excreción de potasio. Son algunas respuestas a largo plazo que se van a ir presentando. Bueno, en este caso estamos hablando de la adrenalina, respuestas a corto plazo, que sabemos que cuando hablamos del simpático sabemos que tenemos que hablar de la huida, ¿no? El escape rápido, la respuesta rápida, ¿no? Que también le dicen la respuesta de lucha. Y en este caso es, como habíamos visto, si es un temblor, ¿no? Un ruido fuerte, va a generar una descarga de adrenalina importante. O por ejemplo aquí, ¿no? O sea, justo se encontraron el perro y el gato y hay una respuesta de adrenalina. Seguramente los dos están con taquicardia, ¿no? O por ejemplo el hecho de ver una víbora, si es que alguien le tiene temor, o ver una cucaracha, o ver un ratón, una rata, ¿no? Da una respuesta que la adrenalina comienza a liberarse. ¿Ok? Entonces, para tener esto. Vean lo que hace la adrenalina a nivel hepático. En este caso, cuando hay una descarga de adrenalina, se va a unir a sus receptores principalmente de tipo beta 2, ¿sí? A nivel hepático, como les digo, acoplado a proteína GS, pero en este caso sabemos que activa la adenosiclasa, sabemos que la ATP se convierte en ATP cíclico, activa la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A es muy importante, ¿por qué? Porque en este caso, que es el caso que nos interesa, va a activar a la glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa va a degradar el glucógeno a glucosa 1-fosfato. Cuando se convierta en glucosa 1-fosfato, ¿sí? Va a pasar a glucosa 6-fosfato. ¿Gracias a qué? Gracias a una enzima que permite que se puedan formar 6-fosfatos, entonces tenemos glucosa 6-fosfato. Una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, tenemos a otra enzima,
que es la glucosa 6-fosfatasa, que va a degradarla hasta que quede glucosa libre, simplemente glucosa. Y la glucosa saldrá hacia la sangre. Entonces, una forma como aumenta los niveles de glucosa en la sangre la adrenalina, a través de sus receptores que se encuentran a nivel hepático. ¿Sí? Gracias a, finalmente, esa glucosa 6-fosfatasa. A diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético. Sabemos que en el músculo esquelético tenemos receptores para la acetilcolina, receptores nicotínicos para que haya contracción, pero también hay receptores para la adrenalina. En este caso, cuando la adrenalina se une a estos receptores beta 2, ya por su señalización a nivel intracelular, sabemos que se activa la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A va a activar a la fosforilasa, a la glucógeno fosforilasa, y nos va a dar glucosa 1-fosfato, que se puede convertir en glucosa 6-fosfato, sí, pero la glucosa que tenemos aquí no sale al exterior como en el caso hepático. Simplemente lo que hace es formar parte de la glucólisis para generar ATP, y el ATP se utiliza como energía para que haya movimiento en el músculo, para que tenga disponibilidad de energía rápida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se convierte en glucosa como hemos visto en el caso anterior? Porque a nivel del músculo esquelético no hay la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Esa enzima se encuentra a nivel hepático, pero no a nivel del músculo esquelético. Entonces la glucosa no puede salir, vuelvo a repetir, va a formar parte de la glucólisis para generar ATP, que va a ser una fuente de disposición de energía rápida. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Tenemos aquí el síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison. Son dos enfermedades, son dos patologías que están asociadas con lo que vendría a ser el cortisol. ¿Sí? Los niveles de cortisol. Ustedes saben, ya gracias a la inteligencia artificial estamos haciendo así como un resumen, ¿no? Para que sea un poco más sencillo para ustedes digerirlo también. ¿Cuáles son las causas? Vamos a empezar con el síndrome de Cushing, los niveles altos de cortisol, que puede ser también tener un origen central, donde está afectado el hipotálamo, la hipófisis anterior, ¿no? Una lesión, una tumoración, una masa, etcétera, que es la mayoría de los casos. Pero también puede ser de tipo local, entre un 15 o un 20% está afectada la liberación de cortisol, ¿sí? Y también puede ser iatrogénico. ¿Qué significa iatrogénico? Que nosotros mismos, como médicos veterinarios, lo causamos. Cuando no nos acordamos de fisiología, de farmacología, y le damos una dosis que por ahí no está bien aplicada, o le damos una cantidad de días que supera lo permitido, ¿sí? Entonces, es de esa manera que se denomina un síndrome de Cushing iatrogénico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los niveles que vamos a encontrar si nosotros hacemos un dosaje? El cortisol elevado, ¿sí? Porque es una de sus características, que se libera en gran cantidad. La ACTH puede estar aumentada siempre y cuando sea central, no que sea hipofisial. Pero cuando el problema está a nivel de las adrenales, sus niveles suelen estar bajos, ¿sí? Tiene esa característica. Y la aldosterona puede estar normal o ligeramente aumentada. ¿Por qué? Porque ahí la ACTH puede estar también estimulando, ¿no? Esas células de la zona glomerular. ¿Qué signos clínicos vamos a encontrar? Principalmente, una de las características, el abdomen abalonado, ¿sí? Como si fuese un barriguito. Puede estar, ustedes lo ven flaco porque acuérdense que genera proteólisis, pero tiene el abdomen como un balón, ¿sí? Presenta alopecia bilateral, es una de las características. Suele estar jadeando constantemente, el pelaje suele estar afectado, suele verse hirsuto, además acuérdense que hay alopecia, hay poliuria, polidipsia, hay polifagia,
y los niveles de glucosa suelen estar aumentados. ¿Okay? Ahora, en caso de la enfermedad de Addison, lo que vamos a ver es que los niveles de cortisol suelen estar bajos. ¿Sí? Y en este caso, vean, el cortisol puede estar disminuido, la ACTH puede estar elevada tratando de responder a un feedback negativo que está haciendo presión para que se libere un poco más, pero el cortisol no responde. ¿Por qué? Porque normalmente el problema suele estar a nivel de las adrenales. Puede ser una lesión, una tumoración, o puede ser también de tipo inmunomediado. Entonces ahí es mucho más difícil, ¿sí? Y la aldosterona también puede estar disminuida. ¿Qué signos vemos? Vemos que hay debilidad, está medio descargado el perro. Suele tener menor consumo de alimento, ¿no? Puede verse incluso anorexia. Puede tener vómitos y diarreas, que es por la movilización de proteínas y de lípidos que tiene. Hay pérdida de peso. Puede haber deshidratación, lógicamente, por los vómitos y las diarreas que está presentando, ¿no? Y puede llevar al colapso. ¿Por qué? Porque normalmente, si no tenemos cortisol, acuérdense que hemos visto hace un momento que el cortisol puede sensibilizar los receptores para la adrenalina. Entonces están menos sensibilizados y por lo tanto va a comenzar a tener bradicardia, ¿no? Y va a comenzar a mostrar signos de baja presión y eso lo puede llevar a un colapso. ¿Okay? Tienen aquí un poquito más de datos, denle una leída, ¿sí? Denle una leída porque nunca está de más, pero lo que yo quería que sepan es signos y básicamente cómo están las hormonas, ¿sí? Es para tener un panorama más claro respecto a estas hormonas, sobre todo los glucocorticoides, con el cortisol, que es el principal representante. Ahora, en la zona reticular de la corteza adrenal se sintetizaban los andrógenos. Estos andrógenos también derivan del colesterol, como pueden ver. Van a formar pregnenolona y a través de funciones enzimáticas van a formar sobre todo la DEA y la androstenediona. La DEA significa dehidroepiandrosterona, o DEA simplemente, ¿sí? No tengo problema, lo pongo DEA, y androstenediona, que son precursores de las hormonas sexuales en machos y hembras, ¿no? El estradiol y la testosterona. ¿Cuál es su función? Básicamente brindar caracteres sexuales, ¿no? Secundarios. Tiene que ver con el metabolismo energético porque también influye mucho en si es macho y hembra, porque estos andrógenos están más, digamos, ¿cómo decir? Tienen mayor síntesis en los machos, justamente porque necesitan un mayor desarrollo muscular, un mayor crecimiento, ¿no? Los machos suelen ser de mayor tamaño que las hembras, ¿sí? Entonces tienen esa capacidad de influir también en ese metabolismo energético. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Seguro? En el anterior, ¿cuáles eran los andrógenos? La testosterona. No, en este caso los andrógenos adrenales tendrían que ser la DEA y la androstenediona. Sí, ya los otros se van a producir a nivel de hacer las hormonas. ¿Sí? ¿Quieren un receso o continúo? Gracias. Receso. Vamos a tomarnos un receso. Si es que alguien ya ha llegado tarde a su foro, me lo entrega, por favor.